y se ha ampliado el día de hoy la información, la explicación de cómo comenzarán las clases no presenciales el día 6 de abril. Ya se había anunciado ayer, hoy se explayó más el jefe de Estado y también el ministro del ramo. Lo que ha dicho el ministro es que está, claro, plantea una innovación completa, es estar prácticamente en el futuro, pero también es una oportunidad de llevar una forma distinta de educación. Ya hay plataformas que están dándole la capacitación a los docentes para que esto comience el día 6 de manera no presencial y después progresivamente, como se ha anunciado también. Estamos en la línea con Patricia Andrade, viceministra de Educación, un poco para ver el cómo, ¿no? O sea, de qué manera se va a implementar esta plataforma. Por un lado se habla de la plataforma a través del Internet, pero también con los medios de comunicación públicos. Entonces, lo que queremos es entender mejor y cómo se van a organizar, tanto el lado docente como el lado de la casa. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Mónica, buenas tardes. Gracias por la comunicación, como siempre, permitiéndonos llegar a la ciudadanía para ampliar, precisar los reportes que cada día el presidente y los ministros nos hacen llegar. Ujú. Con respecto a tu pregunta, efectivamente Aprendo en Casa es en primer lugar una estrategia multicanal. ¿Qué cosa quiere decir que es multicanal? Que además de ir vía virtual, está yendo a través de la televisión y de la radio. Ujú. Cuando hablamos de la radio, estamos hablando de la radio nacional, en el caso de Televisión TV Perú, pero también son radios regionales y locales. Ok. ¿Por qué esto es muy importante? Porque estamos trabajando la estrategia atendiendo la diversidad de nuestro país. Nosotros en el país tenemos 42 pueblos originarios, tenemos materiales educativos para 26, 27 lenguas y de momento lo que es la estrategia Aprendo en Casa va a salir en 9 lenguas originarias, además del castellano. Ujú. Por eso es muy importante el contacto con las radios locales. Se habla de 35 o 36 que ya, digamos, están en Exactamente, alianza con el exactamente. gobierno, ¿no? Exactamente, hemos contactado efectivamente 35 radios entre regionales y locales y allí el rol del gobierno regional es fundamental como del gobierno local. Esta es una tarea en realidad de todo el país. El domingo tuvimos una larga conferencia con todos los directores regionales de educación. Por ejemplo, varios de ellos, sobre todo algunas directoras, directores de regiones de la Amazonía, se ofrecieron a ellos también hacer la traducción de los contenidos hacia las otras lenguas que están más presentes en sus territorios, ¿no? Porque acá también tenemos que pensar en esta estrategia en una clave territorial. Claro. Entonces, de esta manera, en primer lugar, lo que es Aprende en Casa, tenemos que decir que atiende la diversidad del país y toma en cuenta también las brechas que existen. Por ello es multicanal, por ello vamos con Radio Nacional, pero también con radios regionales y locales, y también, además, en 9 lenguas originarias, también en lengua de señas para todo lo que es la transmisión a través de tanto de Internet como televisión. Yendo por partes, viceministra, a ver, esto va a tener unos horarios, me imagino que dependiendo de la región donde se encuentre, cómo se va a organizar este asunto de Aprendo en Casa, qué tipo de contenidos son los que inicialmente se van a plantear para poder para poder abarcar a la mayor cantidad de alumnado. Y me imagino que habrá diferencias, obviamente, no por años, pero sí por edades, ¿no? Efectivamente, el programa está estructurado, está organizado por niveles, inicial, primaria y secundaria. Hablemos primero de la plataforma Aprende en Casa a través de la página web. Ujú. Al ingresar, los estudiantes y sus familias van a encontrar 4 secciones: inicial, primaria, secundaria y básica especial. Ya. Luego habrá hay una franja donde están las orientaciones destinadas a los docentes, a los padres de familia, a los directores y a los propios estudiantes. Son orientaciones generales sobre el rol que va a desempeñar cada uno. Ujú. Y ya al ingresar a cada nivel, en el caso de inicial se va a encontrar las edades 3, 4, 5 años, en el caso de primaria los 6 grados de primaria y en el caso de secundaria igual. Los contenidos de inicial y de primaria, por la propia naturaleza de estos niveles
la edad de los niños y tú sabes que en primaria por lo general es solo un docente quien está a cargo del aula. Las actividades que se están proponiendo son actividades integradas, es decir, por ejemplo, a través de Me Organizo en Casa, yo puedo desarrollar competencias que tienen que ver con el cuidado personal, pero también puedo trabajar competencias que tienen que ver con la comprensión lectora, con la expresión verbal, con la comunicación, e incluso con la ciudadanía, sí, además con la familia se conversa sobre la importancia o los efectos o las consecuencias que puede tener justamente estos hábitos de cuidado y el bienestar de la ciudadanía en general. Esa es una actividad articuladora, es decir, una actividad que permite de manera muy sencilla trabajar competencias de diversas áreas. Correcto. El caso de secundaria es un poco distinto porque en secundaria sí ya tenemos más los temas de especialización, docentes especializados por áreas, y entonces ahí al ingresar en esta primera etapa hemos priorizado competencias relacionadas a la comunicación, a la matemática y a lo que es ciudadanía y cívica, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Okay. Creo Ahora, que te he dicho varias veces. Pero lo que también queda claro es que en las clases no presenciales, ya sea a través del internet o ya sea a través de la televisión y la radio, no reemplazan a las clases presenciales, porque también a veces eso puede generar una situación de estrés mayor dentro de las casas, estando todos confinados, ¿no? Totalmente cierto lo que señalas. No es un traslado, ¿no es cierto? No es una traducción literal, concreta de lo que es una presencialidad, una modalidad presencial, ¿no? De 5 horas diarias, claro, cara a cara, donde hay una interacción de grupos, donde hay interacción docente-estudiantes, no es equivalente en ese sentido, lo cual no quiere decir que no sea igualmente una situación educativa. Es una modalidad particular que tiene sus rasgos particulares y tiene su valor también, y por eso la programación de los contenidos tiene mucho cuidado en ello también, en que sean contenidos que sea posible transmitir a través de estos medios, que se puedan trabajar en las familias. Te expliqué hace un rato, le expliqué a quienes nos escuchan cómo está distribuida la plataforma. Sí. El caso de radio y televisión, la dosificación es otra, mientras que la plataforma tú tienes los contenidos, ¿no? Exactamente, las 24 horas del día está en la plataforma. En la radio es una programación, son segmentos de acuerdo a la edad de los niños. Yeah. E inicial, por ejemplo, son segmentos de 15 minutos, yeah, que se pueden transmitir 3 veces a la semana. En el caso de primaria o secundaria ya suben a 30 minutos los segmentos en diferentes momentos, 3 veces al día, 3 veces a la semana en unos casos, es alternado. Nosotros estamos dando a conocer a través de la plataforma el horario preciso en que se alternan los niveles, ¿no? En la radio y en la televisión. Sí, una cosa final que me parece, bueno, hay muchas preguntas, pero en realidad, a ver, la gente lo primero que se va a preguntar, teniendo en cuenta cómo somos los peruanos, es las evaluaciones. O sea, es decir, en esta parte del camino, que es no presencial, digamos, hay quienes estamos pensando en algo voluntario, obligatorio, se va a tener en cuenta si va a haber algún tipo de calificación, evaluación. Quizá en poco tiempo me lo podrías responder, no lo sé. Sí, a ver, es una oportunidad, es un servicio, el servicio educativo. El servicio educativo se inicia el 6 de abril, por lo tanto es responsabilidad de todos, de las familias, alentar a que sus hijos se conecten a través del canal disponible y que hagan seguimiento, porque es un esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno efectivamente, porque todo este tiempo se aproveche la experiencia y se convierte en una situación de aprendizaje. Por lo tanto, sí deberían todos según los canales disponibles, acceder a la misma. En cuanto a la evaluación, lo que nosotros tenemos previsto es que al iniciar la fase presencial, bueno, por un lado los estudiantes van a tener un portafolio, que es como una carpeta, ¿no? O sea, se les va a pedir determinadas actividades que pueden ser cosas sencillas como un dibujo, hasta escribir algunos párrafos, ¿no? Y eso lo van a guardar en una carpeta, en un portafolio le denominamos, y ese portafolio se va a presentar en la fase presencial, la primera semana. Y ahí se va a tener en cuenta. Así es. El docente va a poder ver cuánto se logró, no solo el cumplimiento,
momento, ¿no? De estuvo, hizo la tarea o no. Más importante es qué logró aprender a través de estas actividades. Eso es lo importante. Y además nosotros estamos preparando una evaluación que permita identificar cómo van progresando el desarrollo de las competencias a lo largo del año, que sabemos que va a ser, es un año atípico y será un año atípico. Se ha anunciado un retorno el 4 de mayo, que es un retorno gradual, no va a ser en condiciones regulares, porque no es un año regular y eso es algo que tenemos que asumirlo. Y eso, el no ser un año regular implica que van a haber modificaciones a lo largo del año, el tema de todo lo que es vacaciones y todo lo que es digamos, calendario escolar. O sea, puede estar abierto y sujeto a todo lo que pueda pasar durante el año. Eso para que nos quede claro también, ¿no? Mire, para que quede claro, efectivamente, creo que también lo hemos dicho en otras oportunidades, lo que no debería ocurrir es que pretendamos completar el número de horas y días como si fuera un año regular, porque no es un año regular. Y creo que eso también es importante que lo tengamos clarísimo. No es realista. No es realista. Además sería antipedagógico. Contraproducente. Contraproducente forzar a extender horas, días. Claro. Sería ignorar el estrés emocional que todos estamos viviendo y en particular los estudiantes y los docentes y las familias, ¿no es cierto? Entonces, bien, Patricia. Mira, a mí me encantaría quedarme conversando contigo de horas, porque a mí el tema de educación me importa muchísimo, por supuesto, y a muchos peruanos también, pero el tiempo es el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a la viceministra de Educación. Vamos a una pausa, nos hemos extendido largamente, pero regresamos con los temas económicos que también son importantes y regresamos con más información que no se puede perder.